En estadística y también en probabilidad se suelen utilizar dos parámetros que son bastante importantes. Uno es la media y otra es la desviación típica. La media de un conjunto de datos, vamos a tener los datos ya dados, vamos a trabajar con estadística. La media de un conjunto de datos es un parámetro central. Nos va a decir dónde está el centro de ese conjunto de datos. O va a ser una de las formas de calcular el centro, porque después también tendríamos otro tipo de parámetros como la moda o la mediana. Como digo, la media es la que más se suele calcular y se calcula la media sumando todos los datos y dividiéndolo entre el total. Por ejemplo, si tenemos 3 notas, si hemos sacado 3 notas en un examen, pues en el primer examen la nota ha sido de un 7, en el segundo de un 6 y en el tercero de un 8, lo que hacemos para calcular la media es sumar 7 más 6 más 8 dividido entre 3. Y esto va a dar 21 dividido entre 3, 7. La media entonces tiene la siguiente fórmula. Esta fórmula significa lo siguiente. Para calcular la media, que se escribe con una barrita, la media de un conjunto de datos, que simbolizamos a todo ese conjunto como X, cogemos cada uno de los datos, lo multiplicamos por el número de veces que salga. Si un dato, el 3 o el 24, aparece varias veces, pues se multiplica por su frecuencia. Y ahora se suma todo y se divide del total. Lo mismo que hemos hecho antes, solo que aquí aparece la frecuencia. Si un dato aparece más de una vez, pues habrá que multiplicarlo por el número de veces que aparezca. Bien, vamos a poner entonces un ejemplo un poquito más complejo que el de las notas, que sería el siguiente. Aquí tenemos un conjunto de datos, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, de una variable x. Esto podrían ser, por ejemplo, notas de un examen que todos los alumnos pues, han aprobado, de 5 a 9. Y las FSUI son las frecuencias. Hay 7 alumnos que han aprobado con un 5, 3 que han aprobado con un 6, 4 con un 7, 5 con un 8, 9 con un 1. Las FSUI son las frecuencias de cada valor. Bien, si yo quiero calcular cuál es la nota media de la clase, de ese examen, pues lo que haré será esta fórmula de aquí. Esta es la nota media, en este caso, si la X es la nota, y tendríamos que multiplicar cada dato por el número de veces que aparezca. Esto lo vamos a hacer, sería lo siguiente. La media va a ser entonces el 5 aparece 7 veces, el dato por su frecuencia, más, porque este símbolo de aquí significa que hay que ir sumando estos productos, pues más el 6 que aparece 3 veces, más el 7 que aparece 4 veces, más el 8 que aparece 5 veces, más el 9 que aparece solo una vez. Dividido todo del total de datos. N es el total de datos. ¿Cuánto vale N? Cuidado, no son el 5, 6, 7, 8, 9, no son 5 datos lo que aparecen, porque cada dato aparece más de una vez. Entonces lo que hay que ver es cuántas veces aparecen aquí. Se suman las frecuencias. Si yo sumo las frecuencias, N será la suma de estas frecuencias, 7 y 3, 10, 14, 19, 20. El número de datos totales han sido 20. Pues tendremos que dividir, donde pone dividido de, aquí tendremos que dividir entre 20. Bueno, pues ya es solo hacer esa cuenta. Hacemos la cuenta, arriba nos queda 130 dividido de 20, que nos resulta 6,5. Pues 6,5 va a ser la nota media. Bien, pero con la nota media no basta. O puede bastar en algunos casos, pero muchas veces no solamente nos basta con la media, sino que tenemos que dar también la desviación típica. ¿Qué es la desviación típica? Es un parámetro de dispersión. Nos dice que, vale, la nota media es 6,5, pero ¿las notas están realmente cerca de 6,5? ¿O hay notas muy, muy bajas y notas muy, muy altas? Si las notas son unas muy bajas y otras muy altas, y es simplemente que la cuenta sale 6,5,
pues esto nos diría que realmente la media pues no representa bien a ese conjunto de datos porque hay mucha dispersión. Sin embargo, si la dispersión es pequeña, la media sí va a representar bien el conjunto de datos. Entonces hay una serie de parámetros que nos miden esa dispersión, cuánto de cerca o cuánto de lejos están todos los datos con respecto a este valor central que hemos calculado que es la media. Uno de los parámetros de la dispersión, el más común, el que se suele dar, es la desviación típica. Entonces vamos a ver qué es la desviación típica. Pero antes de ver la desviación típica, tenemos que ver otro parámetro que se llama la varianza, cuya fórmula es la siguiente. Bueno, la explico un poco y ahora la vamos a ver en acción. La varianza, que es un parámetro que nos mide la dispersión de los datos con respecto a la media, lo que hacemos es calcular una suma partido del total, es decir, una media de esto, una media de cuánto se separa cada dato de la media. Primero hay que calcular la media, la tenemos aquí, y restamos cada dato a la media, elevamos al cuadrado estas diferencias para eliminar el signo, y se multiplica por el número de veces que aparezcan sumado entre el total, es decir, una media de diferencias al cuadrado. Existe otra manera de hacerlo que es equivalente, que tiene menos cálculos porque no restamos todas las veces. Lo que hacemos es la media, porque sumamos y dividimos entre el total, de los cuadrados de los valores. Estos valores, pero al cuadrado. Se multiplican al cuadrado, se multiplican por el número de veces que aparezcan cada cuadrado y se hace la media, se suma y se divide entre el total. Y a esta media de cuadrado se le resta la media al cuadrado. Esto tiene menos cuentas, unas cuantas menos, porque no se resta cada vez, sino que se resta al final, pero es equivalente una de otra. Entonces vamos a calcular la varianza. Tenemos ya la media calculada, que será 7,5. Vamos a hacerlo así. Vamos a sumar primero esto, vamos a calcular los datos al cuadrado. Entonces, los datos al cuadrado sería conveniente hacerlo en la tabla que tenemos antes, ¿no? Entonces, vamos a añadir una columna más, aunque nos queda poco sitio para añadirla, pero vamos a añadir una columna más a la derecha. Aquí tenemos la columna y vamos a escribir, esto ya va a ser a mano, vamos a escribir los datos al cuadrado, x sub y al cuadrado. La x sub y al cuadrado será pues 5 al cuadrado, que son 25, 6 al cuadrado, que son 36, 7 al cuadrado, que son 49, 8 al cuadrado, que son 64, y 9 al cuadrado, que son 81. Fijaos que tengo los datos al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Y ahora pues lo multiplicamos por el número de veces que sale, que serán 7, 3, 4, 5 y 1. Lo vamos a seguir haciendo en la tabla. Para eso me he dejado un poco de hueco y vamos a seguir añadiendo otra columna más donde vamos a calcular precisamente ese producto de los datos al cuadrado por la frecuencia. Ese producto, esa columna, entonces sería la columna de las x sub i al cuadrado por la frecuencia. En este caso, la primera fila pues sería 25 por la frecuencia, que es 7. Vamos a ir haciéndolo. Nos sale 175. 175 sería el primer número. El segundo sería 36 por 3. Y eso sale 108. El tercero sería 49 por 4, que nos sale 196. El cuarto sería 64, que sale 5 veces, 64 por 5. Serían 320. Y el último, 81, solamente sale una vez. La frecuencia de las x, cuando x vale 9 es 1, de las x sub i al cuadrado también es 1. 81 por 1, 81. Lo que hemos obtenido en esa columna, trabajar con columnas es para no escribir todo el espagueti de cuentas, que es esto de aquí, que es una suma de muchas cosas. Lo que tenemos en esta columna sería esto, las x sub i al cuadrado por las f sub i. Ahora hay que sumarla y se divide entre el total. Podemos seguir, aprovechar la tabla, entonces vamos a sumar aquí debajo, vamos a sumarlo, todas estas
x sub i al cuadrado por f sub i y sale lo siguiente. La suma es 880. Entonces, estamos usando, os recuerdo, para calcular la varianza, estamos usando esta segunda manera de hacerlo. Podríamos haber usado la primera, pero nos hemos decantado por la segunda. Y lo que estamos es sumando todo esto, ¿vale? Entonces estamos haciendo esta primera parte de la fórmula, que es sumándolo todo, y lo vamos a dividir entre el total. Entre el total sería 20. En la división sería 880 entre 20. Así pues, esa primera parte de la fórmula, la suma de las x sub i al cuadrado de los datos al cuadrado por la frecuencia partido del total va a ser 880 partido de 20, 44. Y después, para calcular la varianza, pues vamos a ver también la media al cuadrado. La media era 6,5, pues la media al cuadrado va a salir 42,45. Tenemos, por otro lado, que la media al cuadrado sería 6,5 al cuadrado, 42,45. Así pues, la varianza va a ser la resta de estos dos números, 44, que sería esa media de cuadrados, menos 42,45, que es la media al cuadrado. Y tenemos la varianza. La varianza nos va a salir 1,55. Pero hemos dicho que el parámetro de dispersión más usual no es la varianza, es la desviación típica. ¿Por qué hemos calculado la varianza? Porque ahora vamos a calcular la desviación típica. Su fórmula es la siguiente. La desviación típica, que se escribe con esta letra griega que se lee sigma, es como una O, pero con un palito, no es más que la raíz cuadrada positiva de la varianza. Es una medida de la raíz cuadrada de la varianza. Entonces hay que calcular la varianza, hacerle la raíz cuadrada, tenemos la desviación típica, que es lo que se suele usar. ¿Por qué no se usa la varianza? Porque la varianza no tenemos la distancia de los datos a la media, sino las distancias al cuadrado. Se eleva al cuadrado para eliminar los signos negativos, para que todos sean distancias positivas. Hemos elevado al cuadrado, entonces ahora se hace la raíz cuadrada y ya tenemos la desviación típica. Así pues, en el ejemplo anterior habíamos calculado la varianza, que era 1,55, pues nada, la desviación típica, sigma, no va a ser más que la raíz cuadrada positiva de 1,55, que es igual a 1,24 aproximadamente. Pues ya está, ya lo tenemos. Tenemos los dos parámetros, el parámetro central que se suele dar, la media de este conjunto de datos es 6,5 con una desviación típica sigma de 1,24. Suelen ser los dos datos que se suelen dar en una distribución estadística y también nos sirven para la probabilidad.